Estimado Mario, permíteme, Mario, Sí, permíteme poner el PowerPoint. ya, sí, me había olvidado, disculpe, ya está. Ya está, ya. Bueno, en todo caso vamos a iniciar esta parte. La semana pasada les hice una breve historia de los 21 concilios. Les expliqué sobre lo que dijo Giuseppe Alberghillo, ¿no? En el libro Historia de los Ecuménicos. Y también les expliqué sobre lo que dice Klaus Schatz, ¿no? Este alemán que tomamos sus propuestas, ¿no? Y que según él, los concilios imperiales de la antigüedad son 7 u 8 concilios hasta el siglo octavo o noveno, se han celebrado junto a la Iglesia del Oriente y a la Iglesia del Occidente. Recordemos que la Iglesia del Oriente se separa de la Iglesia Católica en el año 1054 después de Cristo, ¿no? Entonces, hasta Nicea II, con el reconocimiento de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, o que recién se estaba configurando como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, estos concilios, les decía, que deberían ser tomados en cuenta por los evangélicos, porque son concilios este, de los discípulos de Jesús, ¿no? Los discípulos de los apóstoles de Jesús. Entonces, estos concilios, a mi criterio, son los más importantes, los 7 concilios primeros. Los concilios medievales ya es cuando se configuró el papado católico desde el año 1074, ¿no? Se traza un nuevo concilio solo para la Iglesia Occidental. Aparecen dos formas: los concilios papales de la Alta Edad Media, del siglo XII, y consolidándose en Letrán. En esta época pertenece la crisis del papado de Aviñón y el gran cisma papal. Y dos, los concilios conciliaristas o concilios de unión y reforma de Pisa, ¿no? Que son Pisa, Constanza y Basilea. Estos concilios del siglo X, XI, XII, XIII ya son muy católicos, ¿no? Ya son la configuración del catolicismo. Y el concilio de la Iglesia Católica Confesional de la época moderna son 3, ¿no? Trento, que es el concilio que responde a el momento de la Reforma Protestante, ¿no? Pero la Reforma Protestante empieza en 1517 y ellos se demoran, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Para responderle a Lutero. El Concilio Vaticano I, que es el que vamos a hacer hoy, y el Concilio Vaticano II, que son pues los concilios, ¿no? Tras la ruptura confesional del siglo XVI, la Iglesia Católica toma posturas, ¿no? En su mitad se ha separado de la autoridad de la Iglesia Católica en Trento, que se ha secularizado progresivamente, Vaticano I y II. Estos no acontecen en la unidad del imperio cristiano tipo I o del tipo medieval. Predominan los obispos y los representantes de las órdenes sacerdotales más importantes. Entonces ahí están los 21 concilios: el de Nicea, que es muy importante para nosotros; el de Constantinopla, donde se define el Espíritu Santo; el de Éfeso, donde se define la Trinidad; el de Calcedonia también, ¿no? Define que Jesús tiene dos naturalezas, es 100% humano y 100% divino, ¿no? El de Constantinopla, que también se reafirma la Trinidad, ¿no? El de Constantinopla 2 y 3, las voluntades de Cristo, ¿no? Y el de Nicea 2. Entonces, aquí, pues, hasta aquí nosotros deberíamos tomar muy en cuenta como cristianos evangélicos, ¿no? Tal vez hasta el 8, pero de ahí ya no, ¿no? Estas son
prácticamente concilios muy católicos, ¿no? Concilio 9, 10, 11, 12, 13, el 14, el 15, el 16, el 17, ¿no? Son concilios ultramente católicos, 18, 19. Y el de Trento que vimos, en realidad se está respondiendo a la Reforma Protestante, ¿no? Que empezó en 1517, en Letrán 5, ellos tuvieron un concilio y no se atrevieron a responderle, ¿no? A Lutero. Y habían dos corrientes ahí, ¿no? Que uno, que Lutero no merecía ni respuesta de la Iglesia Católica, ¿no? Esa es la que predominó, ¿no? Y otra que sí, que se debía responderse. Pasaron bien hasta 1545, de 1517, wow. Ahora, una característica de todos estos concilios, ¿no? En el contexto histórico, todos son por herejías, ¿no? El de Atanasio, el de Arrio, el de Macedonio y Apilonar, el de Nestorio, el de Eutiques, y así ve. Son puros sectas, ¿no? Los albigenses, aquí a Hughes, a Wycliffe, ¿no? Están luchando contra herejes. Y en el caso del Concilio de Trento también, ¿no? Contra Martín Lutero, y estas son las definiciones, ¿no? Que toman ellos, ¿no? Respondiéndole a Lutero, ¿no? Por ejemplo, Lutero no creía en el purgatorio, y ellos dicen, el purgatorio existe. Lutero decía que la orden sacramental era universal, ellos no, la orden sacramental viene de Cristo. Lutero decía que en la misa no estaba la presencia misma de Cristo, ellos decían que sí. Lutero decía que la penitencia o confesión de Cristo no era necesaria, la confesión. Ellos dicen que sí. Ellos dicen la Eucaristía es la transustantación, Lutero la consustantación, y así, ¿no? Y así todo es una respuesta al protestantismo, a la reforma protestante. Por eso a este concilio de Trento se le llama también el concilio de la contrarreforma, ¿no? Ahora pasamos al Concilio Vaticano I y II, ¿no? Entonces aquí, a ver, voy a dejar voy a enseñarles un video que me parece muy importante. Creo que es breve el primer video. El otro video sí es bastante largo. Tiene como 17 minutos, pero me interesa que lo vean porque es corto y es un buen resumen del Concilio Vaticano I. Ya, aquí está. Entonces ahora voy a pasar nuevamente con sonido. Entonces, ustedes están viendo el video, ¿sí? ¿Me pueden decir que ven el video alguien? Sí, está bien, correcto. Excelente. Y el audio también, ¿verdad? Ya. Este es un video hecho por católicos, por si acaso, pero vamos a sacar nosotros nuestra propia... Lo que pasa son buenos los datos históricos y solamente tiene 2 minutos 27. Miremos. Durante el siglo XIX, tres fueron los problemas que determinaron el desarrollo de las naciones y que marcaron la actitud de los papas y su Iglesia ante el mundo moderno y la revolución industrial.
el auge de los nacionalismos, el liberalismo y la cuestión social. Los gobiernos de los países optaron por practicar una política laica, lo que colocaba a la Iglesia en una aparente marginalidad. El Estado se ocupaba cada vez más de antiguas funciones que le eran reservadas antes a la Iglesia, como la educación, el registro de nacimientos y defunciones, la celebración de matrimonios e incluso la salud. Y sería dentro del pontificado del Papa Pío IX cuando se iniciaría en la Iglesia el denominado catolicismo social. Pío IX fue papa desde 1846 a 1878 y fue el último soberano temporal de los estados pontificios. Los católicos no habían tardado en tomar conciencia del alcance de los problemas políticos religiosos derivados de la Revolución Francesa. Ahora, sin embargo, como el resto de la sociedad, tardaron en ser conscientes de una segunda revolución de gran calado, aunque de otra naturaleza que estaba modificando en profundidad la sociedad tradicional, la denominada Revolución Industrial. Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, condenaba el socialismo y el liberalismo económico, por lo que hizo un primer esbozo de las enseñanzas que León XIII había desarrollado. Denunciaba, por una parte, la pretensión del socialismo del siglo XIX de querer sustituir la providencia divina por el Estado, y por otra parte, rechazaba el carácter materialista del liberalismo económico, que excluye el aspecto moral de las relaciones entre capital y trabajo. Excelente. Entonces ahora voy a poner el PowerPoint para explicar, una vez que ya hemos visto ese video, que brevemente nos puso en el contexto histórico, ¿no? Entonces, el contexto histórico, el Concilio Vaticano I se lleva a cabo entre 1869 a 1870. En Francia se está, luego de la Revolución Francesa, no solamente en Francia, en varios países, incluso en países como bien católicos. No se escucha. Perdón. No, sí se está escuchando bien. Ya. ¿Se escucha, por favor? Ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Sí, se escucha perfecto. Entonces, en primer lugar, constatamos la oposición al primado del Papa de algunos países, ¿no? Como en Francia, siendo países católicos, ¿no? Y aparece un movimiento que se llama el galicanismo, que dice el Papa debe estar por debajo de los obispos franceses. Y en Austria, un país católico, aparece una idea que se llama el regalismo, que el monarca es más que el Papa. Y también posteriormente el racionalismo y el fideísmo, estas corrientes filosóficas de esa época, ¿no? En un contexto, como ya lo hemos visto en el video, de que el Papa está perdiendo las funciones, ¿no? Incluso aquí en esta época, los estados papales dejan de ser estados papales y se reduce a lo que hoy conocemos el Vaticano, pues, ¿no? ¿Qué eran los estados papales? Los estados papales eran grandes territorios, sobre todo de Italia, que estaba guiado por el papado católico. O sea que entonces ellos agarran y le reducen a esto que hoy en día se llama Vaticano,
Incluso, ahí les cuento una historia muy interesante que los historiadores en la época eh, del humanismo lo refrendaron y todo historiador serio sabe que cuando incluso le iban a quitar el territorio del Vaticano, pero el Papa dice, no, este territorio nos pertenece, nos ha donado, a eso se llama, lo pueden buscar en internet, la donación perpetua de Constantino, el emperador Constantino, cuando el Papa fue a visitarle y estaba con lepra, oró por él, le sanó la lepra y le dio un documento que este territorio del Vaticano es perpetuamente para la Iglesia Católica, ¿no? Entonces acá el papá sacó un documento, pero ese documento era falso, ¿no? Después se comprobó que era un documento hecho en Amazonas, ¿no es cierto? O sea, lo habían falsificado, no era ni la firma de Constantino, ni nada de eso. Y eso se ha demostrado, ¿no? Ese es un detalle de la historia de la Iglesia. Bueno, entonces el Concilio Vaticano I, y respecto que la Iglesia Católica, en todos los países católicos, como en el Perú, por ejemplo, dirigía la educación de todo el Perú, dirigía el certificado de nacimiento de todos los peruanos, el de matrimonio y los de defunción. Por ejemplo, en la historia del Perú, si quieren leer el mejor libro de la historia del Perú, el historiador Juan Fonseca, en su libro Misioneros y Civilizadores, nos cuenta, ¿no? Nos da fuentes primarias cómo la Iglesia Católica acá dirigía el cementerio y si tú eras protestante, no podías poner a la persona que había muerto en el cementerio del Perú. Así que tenías que, bueno, ahí entiérralo en tu casa, ¿no? Pero acá en el cementerio no se entierra. Acá en el cementerio solo se entierran católicos. Entonces encontramos documentos de la comunidad judía peruana y la comunidad inglesa peruana pidiendo permiso al Estado peruano para que les den terrenos donde van a enterrar sus muertos. Y así en Perú les dan permiso para que la comunidad judía tenga su cementerio de judíos y el cementerio anglo-peruano donde para que puedan enterrar sus muertos, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, se hace la Constitución Pastor Eterno. Aquí, miren, se definió la infalibilidad papal cuando enseña ex cátedra, verdad de fe y moral. Por ejemplo, si el Papa Francisco va en un avión, ¿no? Y dice, sí, que los homosexuales, yo no los juzgo porque son buenas personas, y eso no es ex cátedra. Ex cátedra está determinado en el derecho canónico católico. Ex cátedra tiene que ser documentos formales, ¿no? Si eso él lo dijera en un documento, así como él sacó la Laudato Si, eso es ex cátedra. Si él tanto apoya al homosexualismo, como algunos dicen, que saque un documento ex cátedra, ahí el pastor eterno, que sería el Papa, tiene infalibilidad papal. Entonces, escuchen esto. Cuando sucedió el Concilio Vaticano I, muchos católicos no estaban de acuerdo, a tal punto que por esta constitución de pastor eterno, algunos católicos se retiraron de la Iglesia Católica hasta el día de hoy, se llaman veterocatólicos. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar una
institución llamada veterocatólicos, con B chica, veterocatólicos. Veterocatólicos, estos se salieron en la época del Concilio Vaticano I porque consideraron una herejía decir que el Papa era infalible como la palabra de Dios. Entonces, y esto ha creado mucho problema en el catolicismo. Por ejemplo, esto significa que todos los papas anteriores que han hecho ex cátedra, o sea, han sacado documentos, sea como los concilios, ¿no? Sea como cartas universales, sea como decretos, ¿no? Otro papa no le puede rectificar, porque es infalible. Entonces, a ver, le cito uno, ¿no? El Papa Pablo VI del Concilio Vaticano II escribió la Humane Vitae, donde dice que un católico no puede usar ningún sistema anticonceptivo para que haga lo que se llama pues en la familia la planificación, ¿no? La planificación de tener hijos, ¿no? No puede usar, dice el Papa Pablo VI ya en una carta, en un documento que se llama Humane Vitae, y eso es ex cátedra. Entonces el Papa Francisco no puede hacer nada, así quiera. Y en la Humane Vitae dice que solo puede usar el método de ritmo. Ni siquiera vamos a decir así, ni siquiera el famoso preservativo. No puede usar un católico. Ahora, yo me pregunto, ¿qué católico le hace caso? Solamente ese grupito de católicos, ¿cómo se puede decir? Que el 100% que se dicen católico, el 10, 12% son muy pegados a su regla, conocen bien, y los demás ni caso le hacen. Y si le preguntarías a un católico, oye, ¿qué opina usted de la Humane Vitae de Pablo VI que tú no puedes usar en tu familia? Entonces no eres católico, ¿no? Imagínense, esto causó tantos problemas. Segundo, primado de jurisdicción del Papa tiene potestad suprema, o sea que como acá le están quitando la potestad, él tiene potestad en todo el mundo, supremo. Y la constitución Dei Filius, uno, la creación, la fe, la revelación, y dos, la fe y la razón, no hay oposición, ¿no? A del racionalismo. En esta época, pues, se le está sacando en cara al catolicismo que toda la vida, en las anteriores épocas, como a Giordano Bruno, ¿no? Lo quemaron, ¿no? Como a Galileo Galilei, lo acallaron, si no lo mataban, ¿no? Entonces la Iglesia Católica parecía una iglesia retrógrada, ¿no? Tanto así que en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica va a comprar, ¿no? Uno de los, así como eh, esto que para analizar el universo, el Hubble, que es el más famoso del mundo, ¿no? Así como el Hubble, ese telescopio inmenso, la Iglesia Católica va a ser un centro de científicos y va a apoyar a los científicos, sacerdotes, católicos, ¿no? Que trabajen en el Vaticano para limpiar esa cara que por siglos, ¿no? La Iglesia Católica ha defendido que la Tierra era plana, la Iglesia Católica eso, y entonces aquí intentan lavarse la cara entre la fe y la razón, no hay oposición, y que la Iglesia Católica también promueve la ciencia, ¿no? Ese es el Concilio Vaticano I. Entonces pasemos al Concilio Vaticano II, pero también he buscado un video que los pueda ayudar a entender el contexto, ¿verdad?
acá hay un video muy interesante del Concilio Vaticano. Muy bien. A ver si lo vemos. Este creo que es. Sí, este es. Lo están viendo, ¿verdad? Concilio Vaticano II. En 1958 la realidad de la Iglesia era compleja y desequilibrada. El núcleo más sólido, las viejas naciones católicas europeas, estaban sufriendo un proceso de descristianización progresiva debido a que el marxismo y el comunismo atacaban sin piedad al cristianismo. La curia romana estaba anquilosada debido por una parte a la elevada edad de sus componentes y por otra a la rigidez de sus ideas, incapaz de asimilar los cambios culturales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Ante este panorama, no es de extrañar, pues, que la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, conmocionara al mundo en general y a la Iglesia en particular. Es necesario, como dijo el propio Juan XXIII, que se abran las ventanas a aires nuevos. Y las ventanas se abrieron. Las esperanzas se dispararon. Pero no fue un periodo tranquilo. No faltaron la conflictividad y las disidencias. Como ejemplo, recordemos el cisma del obispo francés Lefebvre, quizás el más enconado enemigo del Concilio Vaticano. Juan XXIII, hablando con De Gaulle, a quien recibió unas semanas después de anunciar la convocatoria del concilio, le explicó de una manera absolutamente gráfica y no teológica lo que pretendía. Dijo: en el sillón de Pedro, a lo largo de los siglos, se ha posado demasiado polvo. Vamos a intentar quitar el polvo de nuestra historia, de nuestra realidad ahora. Y dijo, la segunda cosa le dijo: no hay que cambiar nada de la doctrina de Jesús, pero sí que hay que decirla de una manera que la entienda la gente, los creyentes o los que tienen curiosidad por Jesús. Concilio Vaticano II salió un poco con esta intención de examinarse un poco la Iglesia, cómo estaba hacia adentro, de relacionarse con el mundo de una manera mejor. Ahí había, y en nuestros días hay también, una especie de enfrentamiento de una Iglesia que piensa que el mundo está demasiado desbandado a la desbandada, y de un mundo que considera a la Iglesia algo anacrónico y sin sentido. El Concilio Vaticano II intenta examinarse hacia adentro, cómo quitar ese polvo, cómo mejorar nuestro conocimiento de Cristo, cómo mejorar nuestra presencia en la Iglesia, cómo seguir más a Jesús, no así vosotros, que polvo se nos ha posado en nosotros, en nuestra manera de gobernar, de los obispos de estar presentes, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo es un intento de relacionarse con la gente de buena voluntad, que sean creyentes o no, pero que al fin y al cabo Jesús vino para todos. Y si quieres anunciar esa venida de Jesús, pues tienes que hablar con todos y tienes que hablar de una manera que te entiendan. En ese sentido, fue el concilio más pastoral, más cercano a las necesidades de la gente,
La mayoría de los concilios han tratado de herejías, de grandes aspectos teológicos, etc. Este ha tratado de aspectos teológicos, pero ha tratado también, sobre todo, de cómo estar en medio de la gente, de cómo escuchar sus necesidades y de cómo hablarles y decirle qué responde o cuál es la novedad de Jesús para esas novedades. Algunos pensamos que fue un momento clave, importantísimo en la vida de la Iglesia. Otros piensan que se acercó demasiado al mundo y que se contaminó, por ejemplo, Lefebvre y los lefebristas de toda clase que funcionan, y otros piensan que debía de haber ido más allá y que debía de haber sido más radical todavía. El concilio constó de 4 sesiones. La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de 1962, pero él no pudo concluir este concilio ya que falleció un año después, el 3 de junio de 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín. Fue el concilio que contó con la mayor representación de todos, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo y de gran diversidad de lenguas y razas. El Concilio Vaticano II duró desde octubre del 62 hasta diciembre del 65. Pienso que, desde un punto de vista, si me permites que te lo diga, sociológico, podemos decir que el Concilio Vaticano II ha sido el concilio más ecuménico de todos los concilios ecuménicos, en el sentido de la participación de los obispos asistentes, que fue masiva, al menos comparado con los precedentes, y porque vinieron de todas las partes del mundo, no solo de Europa, también de Asia, de África. Y en el modo de establecer la temática, por una parte, fue muy ecuménico en este sentido de universalidad. El Concilio Vaticano II tiene algo así como una espina dorsal, que es la Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, porque el Concilio Vaticano II es un concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia sustancialmente. De la Constitución dogmática Lumen Gentium salieron otros documentos como son el Presbyterorum Ordinis sobre los presbíteros, la Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, el Christus Dominus sobre los obispos, la Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos y otro sobre los religiosos y otro sobre los derechos humanos, pero la espina dorsal es la Constitución dogmática Lumen Gentium, con todo lo que eso significa como un nuevo modo de entender la Iglesia, nuevo pero en continuidad con la tradición precedente. En realidad lo que hace el Concilio Vaticano II es como capturar al pensamiento bíblico y patrístico y traerlo al siglo XX. Eso es el Concilio Vaticano II. Dentro de este contexto, podemos decir que la llamada universal a la santidad es verdaderamente el asunto más importante del Vaticano II. Desde un punto de vista de la teología dogmática, particularmente de la eclesiología, la teología del episcopado tiene un lugar preeminente en la Lumen Gentium. Por primera vez se dice que la ordenación episcopal tiene una naturaleza sacramental. Y como el episcopado es sacramental, se habla de la colegialidad de los obispos, en el término teológico y eclesiológico, como una verdad asumida oficialmente por el magisterio, estructurado dentro de la sucesión apostólica, que es el pañuelo en la manga de la teología conciliar.
El concilio se convocó con varios objetivos: promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo, y lograr una mejor relación con las demás religiones, principalmente las orientales. Se pretendía, por lo tanto, que fuera una puesta al día de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Pretendió proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Lo cierto es que el concilio debía ser un reflejo de la vida y personalidad de la persona que lo había convocado, Juan XXIII. Era un nuevo concepto, un nuevo talante en la forma de entender el papado. Otros papas habían sido admirados, pero Juan XXIII era querido en el más amplio sentido de la palabra. Su apodo, puesto por el pueblo y con el que pasó a la historia, fue el Papa Bueno. El Papa realmente ejerció de obispo de Roma, uno de los cargos que ostenta. Se dedicó a visitar las parroquias de su diócesis, los hospitales y las cárceles, el seminario y los barrios periféricos de la capital. Siempre creyó en el ser humano e intentó estar cerca de él. Escribió 8 encíclicas, entre ellas la titulada Pacem in Terris. En esta carta dirigida a toda la humanidad, el Papa hace de la dignidad humana el centro de todo derecho y de toda política. En ella aborda temas como los derechos sociales de los obreros, el papel de la mujer en la vida pública e incluso anticipa que en la era de los avances en energía nuclear, las guerras no volverán a ser justas. Su muerte en 1963 fue una conmoción mundial. La plaza de San Pedro se convirtió en una auténtica capilla en la que la gente de todas las razas, ideologías y religiones se unieron para rezar. Fue un sentimiento colectivo de dolor generalizado. La idea de que fue un papa global nos la da el hecho de que también es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador, no solamente católico, sino cristiano. La Iglesia de Inglaterra lo considera santo y tanto los anglicanos como los protestantes conmemoran a Juan XXIII como un renovador de la Iglesia. Él era muy conservador, tan conservador como Pío XII. Él era de una teología, pues como la anterior, no era de la teología moderna. Pero yo suelo decir que el mundo se dio cuenta, fue consciente de que el Papa le quería, porque quería a la gente. Trataba con todos de una manera cercana. No olvidemos la noche de la inauguración del concilio, 11 de octubre de 1962. Eran las 9:30 de la noche, yo estaba en Roma ya, estudiante, lleno de gente, San Pedro llenísimo. Sale este Papa y habla de grandes teologías, no. Dice de lo hermoso que es estar unidos, de estar unidos en la Iglesia, padres, hijos, etcétera, de lo importante que era que fuéramos solidarios, aprendiéramos del concilio, y termina diciendo: y ahora vosotros ir a vuestras casas y en muchas de vuestras familias encontraréis a vuestros hijos pequeños. Poner la mano sobre ellos y decirle: el Papa te quiere y te manda un beso. Pues la gente se acuerda del concilio y de lo importante que fue, pero se acuerda de esa noche, de un papa que es el abuelo, una persona normal que quiere a la gente. Este es el Papa. Este es el Papa que cuando muere la atención fue no solo entre los católicos, que fue sorprendente, fue entre
todas las religiones. Este es el Papa que debió de tener, no se sabe exactamente, pero hay muchos documentos que indican que sí, una parte importante en la crisis de Cuba cuando Khrushchev y Kennedy le piden una cierta colaboración. No hay que olvidar que en ese momento terrible, Khrushchev, por primera vez en la época del marxismo, envía a su yerno a visitarle al Papa. ¿Por qué le tienen ese respeto de repente a Juan XXIII cuando Pío XII era mucho más llamativo, mucho más intelectual? Porque el afecto, el cariño y la cercanía es importantísimo en este mundo nuestro. Y entonces lo que encontraron en este Papa no fue uno que muy sabio, ni siquiera un santo, aunque luego quisieron hacerle santo enseguida a Juan XXIII. Encontraron en alguien que era capaz de estimar a todos, acercarse a todos, querer a todos, y se sintieron queridos. Juan XXIII murió sin ver terminado su gran empeño personal, el Concilio Vaticano II. Esa tarea la reanudaría su sucesor, Pablo VI. Hasta ahí vamos a ver. Entonces ahora yo con el PowerPoint les voy a explicar el Concilio Vaticano. A ver, hasta ahí vamos a ver. Entonces vamos a pasar ahora el PowerPoint, ¿verdad? Esta parte. Bueno, una de las cosas que se constata a lo largo de los concilios, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, están respondiendo a los herejes, ¿no? También el noveno, hasta el 20, hasta el Concilio Vaticano I, ¿no? Por el galicanismo y el regalismo, ¿no? Entonces, este es el único concilio donde no se va a responder a herejes, sino como dijo Juan XXIII, ¿no? Que la iglesia necesita nuevos aires. Hay otra frase que no está en el video, que se llama el ayornamiento, le dicen, que la iglesia necesita un nuevo revestimiento, o como en el video lo dijo bien el teólogo, ¿no? Que en el trono de Pedro había mucho polvo, ¿no? Refiriéndose a que había muchos problemas, ¿no? Entonces aquí por eso el contexto, no había problemas en la iglesia, pero sí la necesidad de establecer una mejor relación con el mundo. Entonces la iglesia católica no tenía acá un hereje, ¿no? Entonces, por eso se dice que de los 21 concilios, el 20 es un concilio pastoral, eclesiológico y pastoral, para que ellos mismos se restablezcan, ¿no? Lo que quieren ser, ¿no? Entonces, como hemos visto en el video, el Concilio Vaticano II tiene dos actores, ¿no? Juan XXIII, un pastor anciano, un papa anciano que celebra el Concilio Vaticano II, que tiene sus enemigos como son Lefebvre. El Concilio Vaticano II hace algunos cambios, ¿no? Que Lefebvre no estaba de acuerdo. Uno, que en las misas católicas el sacerdote le daba la espalda al público. Él hacía la misa mirando al frente y le daba la espalda. Dos, las misas eran en latín, ¿no? Pregunten a sus abuelos, a sus padres, incluso mi papá y mi mamá, cuando se casaron en la Iglesia Católica,
me contaron que su misa era en latín y no entendían nada y se casaron, ¿no? Sí, 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 amén, amén y punto, ¿no? Pregunten cómo era en la Iglesia Católica antigua, era así, ¿no? Todo era en latín, solamente usaban la Biblia en latín, ¿no? Y si no sabías latín, pues te perdías todo, ¿no? Y el sacerdote miraba hacia, hacia las figuras donde supuestamente está Dios y le daba la espalda al público, ¿no? Entonces Lefebvre no estaba de acuerdo con ese cambio litúrgico y se peleó, ¿no? Pero Lefebvre pues perdió porque le tomaron como un fanático, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II tiene dos actores, ¿no? Uno es Juan XXIII y dos es el Papa Pablo VI, ¿no? Que son los dos papas que van a realizar el... Pablo VI, como en el video faltaba escuchar, va a cambiar varios documentos católicos, ¿no? Como es el famoso documento de leyes católicas, ¿no? Que antes era demasiado rígido, ¿no? Ahora lo hace mucho más cercano a la sociedad. Y este también debe ser el único concilio de la Iglesia Católica, me refiero, de la Iglesia Católica, desde el Concilio IX, ¿no? Es el único concilio en términos ecuménicos. ¿Por qué? Porque lo central del Concilio Vaticano II, es sobre su tema de la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano I dice, ¿no?, que la Iglesia Católica es la única y verdadera que salva. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Me refiero, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. En el Concilio Vaticano II hay un cambio tremendo, ¿no? Dice que la Iglesia Católica no es la única, que hay otros, usando la figura de Agustín, ¿no?, que tenía en uno de sus libros, ¿no?, dice, así como hay semillas, hay otras semillas de Cristo, ¿no? Entonces ahí reconocen a la Iglesia Ortodoxa, a la Iglesia Judía, al judaísmo y al protestantismo. Y aunque en el Concilio Vaticano todavía no reconocen a las otras religiones, pero dan pie, ¿no?, incluso a reconocer al ateísmo. Entonces, este podría ser el único concilio ecuménico que ellos se atreven, porque antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica enseña, si tú no eres católico, te vas al infierno. En cambio, acá cambian eso, e incluso hay una frase que dice así, ¿no? La Iglesia Católica es santa y pecadora, ¿no? Y entonces la Iglesia es en Cristo como un sacramento, el episcopado es un sacramento, la vocación universal a la santidad, Cristo es el modelo de hombre y la libertad religiosa está en conexión con la verdad, ¿no? Si en tu conciencia te has adherido, ¿no? Entonces, incluso ahí, miren, en el Concilio Vaticano II, ellos buscan desde el derecho canónico también, ¿no?, que fue cambiado por Pablo VI, el derecho canónico, la libertad religiosa. ¿Qué significa? Que a todas las otras religiones se les acepte. Antes del Concilio Vaticano II,
la Iglesia Católica pretendía que en un país la única iglesia que debe ser reconocida es la Iglesia Católica. Y todas las demás no deben ser reconocidas, como pasaba en el Perú. En el Perú, antes de 1915, que fue cambiado, se reconocía solamente a la Iglesia Católica como la única, y todas las demás no eran reconocidas. Pero fíjense ahí en 1915. Entonces, eso me da pie a lo que decía Hans Kuhn, ¿no? Un teólogo crítico de la Iglesia Católica. Decía que la Iglesia Católica siempre llega tarde. Porque en realidad lo que dicen en el Concilio Vaticano es algo que ya se le reclamaba por las injusticias que hacía la Iglesia Católica, como en el caso de la libertad religiosa. Significa que cada uno tenemos libertad de escoger nuestra fe, pero antes de esto, en el Concilio Vaticano I, se perseguía a los que escogían otra fe. Entonces, eso, en realidad, en 1962 es llegar tarde, decía Hans Kuhn, porque ya eso, por ejemplo, en el caso de Perú, ya en 1915 ya no se aceptaba eso. Bueno, se puso en la ley peruana, pero claro, en 1920, 30, 40, tenemos todavía persecuciones, ¿no? Pero no por la Constitución del Perú, sino por catolicismos arraigados a la cultura, ¿no? Entonces eso poco a poco se va quitando. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado el Concilio Vaticano II. Si tienen alguna pregunta, también les he puesto bibliografía, ¿no? Ahí, y entonces, si tienen alguna pregunta, este momento es para hacerlo. Y si no, ya pasamos a lo que corresponde al día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Adelante. Un comentario breve nada más. Sí, Disculpe. adelante, hermano José. Lo que impacta en los seres humanos es el trato que le dan a las personas, ¿no? Sí. Como pastores. Y yo recuerdo muy bien, yo asistí a la iglesia católica y había un monseñor desde pequeño que cuando nos veía en la calle nos reconocía, nos hablaba por nuestro nombre, preguntaba por nuestra familia. Y era bastante agradable esa forma de trato y uno siempre lo recuerda, ¿no? Me parece que es una enseñanza bastante grande que se debe practicar en la iglesia, ¿no? El trato personal, hacer sentir a las personas que son del grupo, que son la familia. Gracias. Justamente eso le atribuyen al Papa Juan XXIII. No era un teólogo, ni era un especialista en modernismo, nada de eso, ¿no? Era un señor que se acercaba mucho a sus fieles y que quiso cambiar la situación porque consideraba que la Iglesia Católica estaba desfasada ante el mundo de esa época. Y es cierto, ¿no? Yo soy pastor hace 30 años atrás y la gente no se recuerda de las prédicas que damos. La gente no se recuerda de lo mucho que sabemos de teología. Eso no se recuerda. La gente se recuerda, por ejemplo, una hermana del Callao, que fui su pastor durante 7 años, un día me dijo, pastor, nunca voy a olvidarme que cuando mi esposo se accidentó en la piscina, usted dejó todo, nos llevó hasta la posta médica, esperó que le curen a mi esposo y nos llevó hasta su casa. Eso para mí no tiene precio. Imagínense, lo que la gente se recuerda, ¿qué cosa es? Es el amor, el cariño, el afecto.
no se recuerda las prédicas que hacemos. Las prédicas que hacemos ni siquiera de acá a, bueno, se pueden recordar una semana, 2 semanas, 3, 4 semanas, hasta un año, pues, pero a ver, de acá a 10 años, 5 años, 7 años, ¿quién se recuerda nuestras prédicas? No, no se recuerda. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, Gaby. Bueno, este es un comentario, digo, no quiero ofender a nadie ni nada en la cuestión católica. Hay muchísimos sacerdotes que mis respetos, ¿no? Que sí efectivamente cumplen con el de acercar a la gente, que son realmente pastores, muchos sacerdotes, ¿no? Pero si separamos a lo que es el Vaticano en sí, o sea, el clero, a todos los obispos, cardenales, papas, yo creo que eso, no sé si esté yo equivocada, pero lo que dijo este señor, ¿qué, Juan? ¿Qué? ¿El 23? Juan 23. También pudo haber sido algo, una cuestión política o económica, ¿no? Porque, digo, ahí, y seamos honestos, a los papas y obispos, pues lo que menos les interesa es la gente. Nunca se acercan a las personas, jamás. Siempre nada más están de lejecitos, hay bendiciones para todos. Y lo que dijo ahorita en el video que usted pasó, de que Juan 23 le dijo, digan a sus familias, a sus hijos, que Juan 23 les manda un beso. Eso no es acercarse a la gente, realmente. Sí, pero lo que los biógrafos de Juan 23 resaltan es que Juan 23, siendo el Papa, se iba a las cárceles de su diócesis, acompañaba a los pobres de su diócesis de Roma, o sea, se desempolvaba su lado. Incluso hay una historia, hermana, que parece que está bien corroborada, que Juan 23 se quitaba toda la ropa esta del papado y se ponía una ropa esta de un sacerdote común, y por las noches se iba a buscar a la gente que sufría en Roma, etcétera. Hay toda una historia de todo eso, y al parecer este hombre, sí, y por eso trascendió y lo querían mucho, ¿no? Y le llamaron el Papa Bueno. Al margen de eso, le doy la razón a usted cuando dice, ¿no?, que muchas veces en el catolicismo hay una búsqueda de poder. Es cierto eso, ¿no? Pero también hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la Iglesia me recuerdo a Francisco, no el Papa Francisco de ahora, sino Francisco, el sacerdote católico, ¿no? Que deja todo su dinero, porque venía de una familia de ricos, ¿no? Francisco de Asís, lo regala todo, empieza a vivir como pobre, el Papa le reconoce, y hay gente así, ¿no? Entre el catolicismo, de verdad, yo digo, esta gente pues seguramente habrá leído la Biblia, ¿no? Por eso, sí, o como el mismo Savonarola, o como Wycliffe, que eran católicos, ¿no? Y se vuelven a leer la Biblia y empiezan a hacer otras actitudes, ¿no? Bueno, hasta los cátaros, creo, ¿no? Los cátaros que odiaban todo este poder de la Iglesia Católica, y cátaro significa justamente pobre, ¿no? Pobre significa... Y hay gente así en la historia que, a pesar de todo, la Iglesia Católica permanece, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Excepciones. Sí, las hay. Y este Papa, pues, llegó ya anciano, hizo el Concilio Vaticano II. Ahora, esperemos que en nuestras iglesias tengamos mucho amor, ¿no? Y que marquemos las vidas con el amor y la misericordia, con esa actitud pastoral que Pablo nos enseña, que Jesús nos enseña. Bueno, ya hemos pasado
catolicismo y su historia y todo, ahora nos toca esta hora, si justamente nos va a alcanzar nuevas perspectivas de la teología, ¿no? Entonces ya les he enseñado la terminología que es teología, los conceptos de teología en los libros más importantes en español, breve historia de la teología, y también les he enseñado los 21 concilios, ¿no? Y ahora les voy a enseñar nuevas perspectivas de la teología. La teología ha sido criticada por su exceso de filosofía, racionalismo y liberalismo. Sin embargo, presento nuevas perspectivas del quehacer teológico, ¿no? Incluso, no sé, yo he visto, yo soy pastor de las Asambleas de Dios, que muchas veces incluso le tienen miedo, ¿no?, a la teología. La teología parece un bien escaso, ¿no? O sea que no lo practican mucho, y un bien mal visto. Entonces parece que yo cuando estudié teología me dediqué por muchos años y yo decía, pero ¿por qué la teología es vista así, no? Y entonces yo con esta parte del curso pretendo hacer una teología más cercana, ¿no? Entonces la primera, de la fe a la teología. ¿Qué significa esto? Que la teología no puede ir pues del ateísmo, de la increencia, del agnosticismo o del racionalismo. No se puede hacer del racionalismo a la teología. El único modo de hacer teología es de la fe vivida en una iglesia, en una práctica, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? La teología solo puede hacer en el camino de la fe, aunque sea denominada ciencia de la fe, ¿no? Y pretende traducir la realidad de la revelación, ¿no?, y de la fe al conocimiento humano, a la palabra, al lenguaje para expresarla, manifestarla y mostrarla, ¿no? Puede tener mucho de difícil, mucho de razón, pero solo se puede hacer teología en el camino de la fe. No hay otro modo. La teología vista como abstracción humana, especulación humana, que no ha favorecido a la fe del creyente y a la iglesia en dialéctica estéril, ha desembocado en una verdadera anemia teológica, ¿no? La teología, vista solamente como una abstracción humana, una especulación humana, que hay dichos así, ¿no?, que dicen, mira, este hombre empezó a estudiar teología, el primer año era bien ferviente a Dios, el segundo año ya perdió ya perdió la oración, el ayuno, el tercer año ya el orgullo, el cuarto año ya no ha favorecido a la fe del creyente. Parece estudiar teología, algo como una especie de una escuela de como el cementerio de la fe, como el cementerio de la fe, ¿no? O sea, como una escuela para alejarse de Dios. Eso no es teología. Eso es una teología, una pseudo-teología absurda, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, pero la teología debe empezar en la fe y la adoración a Dios, no solamente la fe, sino la adoración a Dios. La iglesia primitiva del Oriente hablaba de la liturgia o culto como teología prima, o sea, teología primera, y la reflexión dogmática como teología secunda o teología segunda.
¿No? ¿Qué significa? No podrás hacer teología dogmática ni nada si no eres un hombre de oración, pues. Si no tienes fe en Dios, ¿no? Entonces, la palabra ortodoxia significa antes que nada, ¿no? Ortodoxia, que se usa mucho en la teología, la correcta alabanza en el culto y también, por supuesto, la correcta doctrina. Entonces, hay que entender que de la fe se pasa a la teología. No puede haber de la increencia a la teología, del racionalismo a la teología. Así, la auténtica teología tiene que ser una auténtica fe vivida en adoración y alabanza a Dios. Evagrio Póntico, monje oriental del siglo IV, decía, ¿no? Si eres teólogo, orarás verdaderamente. Y si oras verdaderamente, eres teólogo. Entonces, esto es lo primero que quería compartir con ustedes en nuevas perspectivas de teología. Entonces, si hemos visto la teología como una especie de racionalismo, tenemos que cambiar, estamos equivocados, ¿no? La idea de la teología como filosofía y abstracción absurda, de la teología como hablar en difícil, es sin duda hija de una tradición aristotélica, escolástica y eurocéntrica. Pero debemos rescatar otras perspectivas de la teología como fruto de la adoración y la alabanza, y oración sin perder el rigor y la crítica necesaria para nuestros tiempos. Hasta ahí la primera parte, y de estas nuevas perspectivas de la teología, que este es lo esencial para mí. ¿Qué preguntas le suscita, qué ideas le suscita? Porque luego vamos a entrar a un título que le he llamado Teólogos, ¿para qué? ¿No? Pero antes de eso, sobre lo que les he expuesto, ¿qué preguntas o qué ideas le suscita esto que acabo de exponerle? Adelante, por favor. ¿Alguien, por favor? Bueno, buenos días. Buenos días, buenos días con todos. Me parece, sí, bueno. Me parece correcta su interpretación o su definición. ¿Por qué? Porque no se aparta de la raíz etimológica, porque usted nos explicó de que era básicamente cantos, ¿no? O sea, ya, no se aparta de la raíz etimológica y no quita tampoco la metafísica, ¿no? No quita la cuestión, claro, más allá de lo físico, y a la vez lo plantea como un modo de vivencia. Entonces, desde esa perspectiva, creo que entonces una teología enmarcada de esa manera o direccionada de esa forma es más ajustada a lo que un verdadero creyente debe seguir, ¿no? O ella se debe ajustar. Para mí, lo que usted ha dicho ahora es un concentrado de lo que yo esperaba. Así es que me siento conforme con su definición. Me parece que no se está alejando, por el contrario, está tratando de delinear de la mejor manera, está tratando de definir de la mejor manera y me parece muy acertado. Lo único que sí también quería decir era que lo que también tendríamos que tener en cuenta es que la teología no debería ser tampoco para tanto atacar, ¿no? Una cuestión, pastor, hermano maestro, yo lo admiro mucho, perdón, mijito. Yo lo admiro mucho a usted en estos pocos días que lo he escuchado, porque es una persona de mucho conocimiento, ¿no? Yo he escuchado a varios, pero nadie como usted, hasta el día de hoy, a lo menos aquí en Perú. Pero lo que sí quisiera decir es de que la Iglesia Católica, con lo que usted habló hace rato, era que ha tenido sus aciertos y desaciertos, tanto como, por ejemplo, Calvino, cuando trató de imponer sus cosas,
Y lo bueno de la Iglesia Católica es que siempre se ha tratado ha tenido buenos agentes que han tratado de corregir de alguna manera y tienen como un remanente que está tratando de alguna manera delinear también la Iglesia Católica de buena manera. No tratemos de condenarla, y la teología que a veces se utiliza en las iglesias protestantes o evangélicas es para tratar de condenarla, haciéndonos a nosotros también cayendo en el mismo juego que ellos cayeron, de creernos únicos, ¿no? Entonces, eso es lo único que podría decir. Gracias, Constantino. Justamente, mira, Constantino, en este libro de Juan José Tamayo Acosta, El nuevo paradigma teológico, él en la introducción, ¿no? Y Juan José es mi amigo personal, vive en España. Él acá en mi casa estuvo más de 20 días alojado, ¿no? Cuando le trajo una facultad teológica acá a Perú. Entonces, y cuando fui a España también estuve contactado con él. Y hace poco estuvimos hablando. Y Juan José dice, ¿no?, que en su introducción en este libro, Nuevo Paradigma Teológico, si pueden conseguir ese libro, excelente, dice, la teología tiene que dejar de ser una apologética de ataques. Y mira, y si ustedes leen, ¿no?, si somos bíblicos, que es lo que nosotros tenemos que ser, en el marco de 1 de Pedro 3:15 y 2 Timoteo 2:24 y 25, no nos da, o sea, nuestra defensa del Evangelio, como dice en 1 Pedro 3:15, ¿no?, debemos dar razón a todo aquel que nos pregunte nuestra fe, pero la forma es con humildad, con reverencia. Pero lo que yo veo ahora es una teología del insulto, es una teología de ataques, ¿no? Por ejemplo, el caso del LGTBI, con mis hijos no te metas, ¿no? O sea, yo lo que veo no se está cumpliendo en las escrituras. Si yo pienso que si vamos a dialogar con alguien, por más homosexual que sea, por más lesbiana que sea, como dice en segunda de Timoteo 2:24 al 26, ¿no?, el siervo de Dios no debe estar en discusiones. Debe presentar el Evangelio con reverencia, con humildad, con amor. Porque puede ser que cuando el lazo de Satanás sea quitado de ellos, pues él se acerca a ti. Pero si yo voy y insulto, ataco, lo que estoy poniendo es una pared, ya no estoy poniendo un puente de Dios, como diría Donald McGavran en su libro Puentes de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa. Entonces hay gente que se dedica al insulto, ¿no?, lo que yo llamo la teología del insulto, ¿no?, y estos supuestos apologistas que esto, y a todos le denigran, pero yo al apóstol Pablo no lo veo así. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 16 en adelante, Pablo está en Atenas, se va a enfrentar con estoicos y epicúreos, que son gente, pues, que siguen dioses ajenos y todo, pero el respeto de Pablo es tremendo, ¿no? Les admiro porque sois religiosos. Y cuando estaba, o sea, la ética paulina, bueno, por lo menos yo pretendo seguir lo que dice Pablo y lo que dice la Biblia. No una teología del insulto, ¿no? Pero bueno, si algunos creen que con eso se gana, no sé. No, me parece, como dice el hermano Constantino, ¿no?, estamos cayendo en una actitud protestante de la época. Mira, Lutero, Calvino y otros protestantes, la iglesia anglicana, se perseguían entre ellos y se mataban entre ellos, porque, por ejemplo, cuando murió Zwinglio, Lutero, ¿qué dijo? Así mueren los herejes, de un rico Zwinglio, un protestante. Cuando Juan Calvino a Servet, ¿qué le hizo? O sea, esas cosas, yo por lo menos soy como Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un eirenista. ¿Qué es un eirenista? Yo puedo responderle con argumentos, pero no pues atacando
contra su vida, ¿no? Como en la época medieval, ¿no? En la época del siglo XVI, XVII, como hacían los luteranos, como lo hacían los anglicanos, como hacían los calvinistas. Y eso es algo terrible, ¿no? Erasmo, no, siendo católico, era un eirenista, pero grandes eirenistas protestantes han habido, como Casiodoro de Reina. Muy bien, entonces ahí le doy toda la razón, y querido hermano, hay que tener mucha fe para ir a la teología. ¿Alguna persona más si quiere decir algo? Tenemos todavía algo de tiempo. Hermano, buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Antonio Valdivia, adelante, mi querido. Mi hermano, hay algo muy importante cuando leíamos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la palabra no menciona eso, hermano, ¿cómo es que nosotros podemos estar enfrentándonos? ¿De qué nos sirve a nosotros estudiar teología si no tenemos fe, si no estamos conectados con Dios? Nosotros tenemos que no solamente ser religiosos, sino tenemos que ser adoradores, alabarlo, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Entonces no cumpliría, hermano, uno de los mandamientos y el más importante que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si voy a estar enfrentándome, hermano, si lo que estamos aprendiendo hoy día, nosotros debemos transmitir al resto de nuestros hermanos para conocer, para corregir, para entender lo bueno que usted nos está enseñando, porque la palabra también nos instruye y dice la escritura es interpretada por sí misma también. Entonces yo no puedo decir que yo tengo amor cuando estoy odiando a mi hermano, puedo decir que Dios te bendiga o yo te amo en el amor del Señor, hermano, cuando te estoy mirando de costado. Y si yo no le amo a usted, ¿cómo puedo decir yo amo a Dios a una persona que no lo veo, pero que sí lo siento? ¿Es algo real, hermano? No es algo real. Y esto muchas veces no entendíamos cuando recién empezamos a estudiar sobre teología. Compartíamos con algunos hermanos y decían, no, hermano, porque me voy a confundir y esto es demasiado. Claro. Pero vamos entendiendo en realidad que eso nos va formando cada día y nos va haciendo más humanos, que es lo que Dios quiere que nosotros, dice, mostremos tal y cual Él nos va transformando día a día, porque nosotros somos ejemplo dentro del templo también y damos testimonio vivo con lo que Dios ha transformado en nuestras vidas, ¿verdad, hermano? Yo lo bendiga, hermano, por este pequeño aporte. Gracias, mi querido. Entonces, estamos de acuerdo con eso y vamos en ese camino, ¿no? Entonces, pasemos al segundo espacio si no tenemos preguntas. Entonces, vamos a pasar ya la segunda parte que le he titulado ¿Teólogos para qué? Y explico esta parte que le he titulado así, ¿no? Esta parte, teólogos para qué, lo saqué de este libro pequeño del doctor y teólogo Hans Kuhn, ex católico que renegó de la Iglesia Católica. Y justamente él tiene un libro que leí, que es un libro pequeñito, pero que ya no, incluso ni lo publican ya, así que tuve que conseguirlo en libros viejos, pero felizmente que lo conseguí. ¿Sacerdotes para qué? ¿No? Y bueno, esto es una crítica terrible a los sacerdotes católicos, ¿no? Así que no tiene nada que ver con nuestro curso, pero yo le puse, o sea, solamente emulando el título nomás, porque del libro no puse nada, y le puse teólogos para qué. Y puse así, ¿no? Aunque en la iglesia hubo un olvido de la función de los teólogos, es bíblicamente la función de los maestros, ¿no? En el Nuevo Testamento. Los maestros, los que enseñan, análoga a dicha función, porque ya sabemos por la terminología que el término teólogo no existe, ¿no? Pero aún así queda una pregunta. ¿Para qué sirven los teólogos y cuál sería su función hoy? Aunque muchos pueden menospreciar a la función teológica, propongo los siguientes campos de acción para los teólogos de hoy. Ustedes que están estudiando teología.
Uno, para responder a los medios de comunicación y la opinión pública, ¿no? Periódicos, revistas, por ejemplo, cuando se habla libros o documentales, debemos responderles en nuestro Facebook, en nuestros blogs, si queremos, pero bien fundamentado, ¿no? Los medios de comunicación siempre abordan temas teológicos, que necesitan respuestas teológicas, como Jesús, cuando empezaron a sacar en primera plana en periódicos estos de Jesús se casó con María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Basado a estas publicaciones del Código Da Vinci, supuestamente basado en un documento de Nag Hammadi. Estos son los evangelios gnósticos, que se llama el Evangelio de Felipe, que dice Jesús le besaba frecuentemente a María Magdalena en la boca, ¿no? No, esto es algo manipulado, ¿no? La controversia del homosexualismo, por ejemplo, ¿no? Que en los medios de comunicación están, y justamente ahora en campañas políticas se tocan más, ¿no? La bioética sobre el tema del aborto y otros temas actuales. Se necesita teólogos para que puedan responder a los medios de comunicación y la opinión pública, influenciando por los medios de comunicación, se hacen las mismas preguntas, ¿no? Así creo que es indispensable la teología para nuestros tiempos para responder a los medios de comunicación. No sé qué ejemplos podemos dar otros que usted en su país, en su contexto, ha pasado, pero sucede mucho en los medios de comunicación que hablan de Jesús, que hablan de las iglesias evangélicas, que hablan del aborto, que hablan del homosexualismo, la bioética, etc. Segundo, ¿para qué sirve teólogos? ¿Para qué? Para que la reforma siempre reformándose. Es una palabra de Lutero, ¿no? Que decía así, ¿no? Ecclesia reformata semper reformanda, en latín, ¿no? Iglesia reformada siempre reformándose. La teología tiene que servir para reformar la iglesia cuando entre un letargo humano no bíblico, para cuidar de las exageraciones que cometemos en nuestro afán de servir a Dios. La teología tiene que renovar las estructuras legalistas, las interpretaciones literalistas, las exageraciones y desviaciones dentro de la iglesia. ¿Para qué sirve la teología? Para cuestionar cosas que están mal dentro de nuestras iglesias, para poder reformarla, para poder cambiarla. 3, para discernir en tiempos difíciles. La teología sirve para discernir con la palabra de Dios y estar al servicio de los hermanos. El teólogo debe detectar las incorrecciones bíblicas y las enseñanzas inadecuadas que están enmarcadas en la sana doctrina de Jesucristo, para denunciar las injusticias y la tergiversación de las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, en la época de la pandemia, muchos pastores, hermanos, se convirtieron en negacionistas de la pandemia, ¿no? Entonces, otros sacaban texto fuera de su contexto diciendo, bueno, si amamos a Cristo, si tenemos que ser valientes, tenemos que entregar nuestra vida, no uses tu mascarilla, abre tu iglesia y con la oración se va a ir la pandemia, etc. Todas esas cosas, el teólogo con la palabra de Dios, ¿qué ayuda? Discernir en tiempos difíciles. La teología sirve con la palabra de Dios para estar al servicio de los hermanos. El teólogo detecta las incorrecciones bíblicas
Y 4, para un evangelio integral y contextualizado. La teología tiene que enfocar de forma integral el evangelio y no dejarse llevar por tendencias actuales, porque la teología mira de forma integral la vida. La teología debe contextualizarse en un mundo globalizado culturalmente y postmoderno, ¿no? Como decía Francois Lyotard, o Modernidad inacabada de Jürgen Habermas. La teología ve su entorno, su realidad, y expresa palabra de Dios para su contexto. La teología tiene que servir para dar palabra de Dios viva hoy. Eso, para eso es el teólogo. ¿Teólogos para qué? Para estas cosas. Entonces, si esas cosas sirvieran en la teología, pues sería de bendición para la iglesia, ¿no? Entonces, ahora voy a exponer en cuarto de hora esto que le he llamado 3.3, la parábola del payaso. En realidad, la parábola del payaso fue escrito por Søren Kierkegaard en uno de sus libros pequeños, ¿no? Bueno, yo lo leí cuando leí este libro de Harvey Cox, que se llama La ciudad secular, cómo una teología comprometida llega a convertirse en política, ¿no? Según Harvey Cox, la sociedad se está secularizando. ¿Qué significa secular? Que la sociedad está dejando de seguir a Dios, está dejando de servir a Dios. Dios no tiene lugar en esta sociedad, según Harvey Cox, ¿no? Y él escribió La ciudad secular y otros libros. Si usted pone este nombre en internet, Harvey Cox, y pone libros en Google, les va a salir varios libros. Era un famoso teólogo, sobre todo en la década del 60, del 70, ¿no? Entonces, en este libro, yo leí esta parábola del payaso y me llamó mucho la atención y creo que nos puede servir mucho para la teología hoy. Los teólogos que enseñan la teología sistemática y los cristianos que hablan de las doctrinas de Dios, ¿no? Les cuento no sé si ustedes conocen a Evis Carballosa, ¿no? No sé si conocen a Evis Carballosa, que ha escrito muchos libros de comentarios. Por ejemplo, su más famoso comentario es de Apocalipsis. Es un español de la escuela de José Martínez, de Samuel Vila, ¿no? Evis Carballosa, y él tiene una enseñanza de teología. Entonces ahí le escuché esto, ¿no? Él dice así, ¿no? Dice que un día un compañero de él, doctor en España, estaba ahí, ¿no? Y se presenta el caso de un niño que estaba a punto de morir, ¿no? Y necesitaba una transfusión de sangre. Entonces llama a sus papás, le dice, mira, tu hijo está grave, necesita una transfusión de sangre. Entonces el papá y la mamá eran testigos de Jehová. Entonces, le dice, ¿no? Nosotros no podemos aceptar esto porque nuestra fe nos impide. Por nada, vamos a aceptar que a nuestro hijo le hagan transfusión de sangre. El doctor desesperado porque si no firmaba a su papá ya el niño moría, ¿no? Entonces el doctor lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Bien, si no quieren transfusión de sangre, ¿aceptarían que le ponga una placenta? Le dice así. Y se miran a la cara los testigos de Jehová y dicen, sí, claro, si es placenta está bien, pero transfusión de sangre no, ya. Y firmó, ¿no? El documento, que en realidad es lo mismo, ¿no es cierto? Y Evis Carballosa dice, ¿no? Cuando en la iglesia
les resulte muy difícil el tema de la teología, entonces dígale que no le va a enseñar teología, diga que le va a enseñar doctrinas de Dios. Entonces es lo mismo, solamente con otro nombre, ¿no? Él usaba esa experiencia con su amigo, entonces por eso puse aquí, ¿no? Los teólogos que enseñan la teología sistemática y los cristianos que hablan de las doctrinas de Dios, ¿no? Que es lo mismo en realidad, explica con un lenguaje de fe que la sociedad no comparte, ¿no? O sea, cuando explicamos las doctrinas o la teología sistemática, explicamos cosas que la sociedad no comparte, ¿no? Imagínense que fuéramos a un barrio de estos chicos que están en la calle, ahí con su música en la calle, en la esquina, y le hablamos, le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Sí, mira, hoy día quiero hablarles de la inmutabilidad de Dios. Hoy día quiero hablarles de la unión hipostática de Jesús. Sinceramente, ese lenguaje no lo entiende la sociedad. Por eso dice, explica con un lenguaje de fe que la sociedad no comparte. Y es más, la sociedad nos tilda de interesados por los diezmos, ¿no? O sea, sinónimo de pastor, este compadre quiere diezmos, ¿no? De engañar a la gente menos instruida, menos instruidos van a su iglesia. Y otros estereotipos. La parábola del payaso de Soren Kierkegaard nos puede describir la situación que hoy vivimos. Este payaso de la aldea en llamas, narración que Harvey Cox aquí ha resumido brevemente en su libro La ciudad secular, ¿no? Por eso lo puse ahí, dice así, ¿no? A ver, ahora les enseño la parábola del payaso. El relato cuenta cómo un circo de Dinamarca fue presa de las llamas. El director del circo envió a un payaso que ya estaba preparado para actuar, ¿no? Con todo su atuendo, su pintura en la cara, su nariz roja, ¿no? A la aldea vecina para pedir auxilio, ya que existía el peligro de que las llamas se extendiesen incluso hasta la aldea, arrastrando a su paso los campos secos y toda la cosecha, ¿no? Un incendio tremendo. El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la mayor urgencia al circo para extinguir el fuego, ¿no? Pero los aldeanos creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que un gran número asistiese a la función. Entonces, cuando el payaso, con su ropa de payaso, les pide eso, aplaudieron y hasta lloraron de risa, ¿no? Pero el payaso les daba más ganas de llorar que de reír, ¿no? Pero al payaso le daban más ganas que de llorar que de reír. En vano trataba de persuadirles y de explicarles que no se trataba ni de un truco, ni de una broma, que la cosa había que tomarla en serio, y que el circo estaba ardiendo realmente. Sus súplicas no hicieron sino aumentar las carcajadas, ¿no? Los aldeanos se reían más. Creían los aldeanos que había desempeñado su papel de maravillas, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó demasiado tarde y tanto el circo como la aldea fueron consumidas por las llamas, ¿no? Entonces, Koch dice así. Con esta narración ilustra Koch la situación de los teólogos modernos y ve en el payaso que no puede conseguir que los hombres escuchen su mensaje. Esto me hace recordar cuando paso por algunas plazas y hay hermanos con sus guitarras, con sus acordeones y su micrófono y con su Biblia, están predicando y nadie les escucha. Todos, incluso algunos están tomándole
les están con su celular, les están tomando fotos como ejemplo de, y estos locos que tienen, ¿no? Pero recuerdo en la década del 80, yo en 1985 ya estaba en el Instituto Bíblico, y del Instituto Bíblico salíamos con un grupo de folclórico, nos poníamos en un parque, cantábamos y la gente se acercaba. Predicábamos y la gente escuchaba. Quería saber del mensaje de Jesús. Hoy no. Vas al mismo parque con la misma técnica, nadie te escucha, ¿no? Entonces, Harvey Cox dice, ¿no?, que no pueden conseguir que los hombres escuchen su mensaje, una imagen del teólogo a quien no se le toma en serio. Si viste los atuendos de un payaso de la Edad Media o de cualquier otra época pasada, ya puede decir lo que quiera, lleva siempre la etiqueta del papel que desempeña. Y aunque se esfuerce por presentarse con toda seriedad, se sabe de antemano que él es un payaso. Se conoce lo que dice y se sabe también que sus ideas no tienen nada que ver con la realidad. Se le puede escuchar confiado, sin temor al peligro de tener preocupaciones seriamente por algo. Sin duda alguna, en esta imagen puede contemplarse la situación en que se encuentra el pensamiento teológico actual, en la agobiante imposibilidad de romper las formas fijas del pensamiento y el lenguaje, y en el que hacer ver que la teología es algo sumamente serio en la vida de los hombres, ¿no? Y con eso he terminado la parábola del payaso. Entonces, qué triste, ¿no?, que hoy Harvey Cox compara al teólogo con el payaso de la historia de Søren Kierkegaard, que nosotros podemos decir muchas cosas, podemos predicar y enseñar, pero la gente no nos escucha. Karl Barth, pensando en esto, decía, ¿no?, sería bueno que el teólogo deje la jerga evangélica y hable más de las ciencias, la historia, las artes, la biología, la economía, incluso de la despreciada filosofía, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo puede ser que estamos en un tiempo en que, como el payaso, ¿no?, no tenemos, nadie nos escucha, y el lugar que tenemos es un lugar de poca creencia, de no, como que si fuera, bueno, este pastor, así como el chamán, ¿no? Me impresionó en el Perú que, por ejemplo, sabíamos que el expresidente Alberto Fujimori iba a chamanes, ¿no? Y yo pensé, pues será de épocas antiguas, ¿no? Y ahora último hubo otra denuncia al expresidente Vizcarra, que también usaba otro chamán, ¿no? O sea, para algunos presidentes el chamán, ¿no?, será pues más importante que el pastor, por ejemplo. ¿Por qué el pastor no puede ser el consejero de un presidente o un teólogo? ¿Será que tenemos que trabajar en el modo en que estamos llegando a la sociedad? Porque el modo en que estamos llegando a la sociedad es muy inadecuada y no nos están escuchando. Entonces, vamos a un lugar, le hablamos de Dios, la gente no nos escucha. O creen que hemos ido a pedir el diezmo, hemos ido a decir cosas inadecuadas, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí preparé la clase, que justamente lo iba a hacer hasta las 11:15, para luego entrar en diálogos
y debates y ideas, ¿no? Así que abro las ideas, adelante, tienen todo toda la capacidad de poder preguntar. Si quieren, también lo hacen a través del chat, o si quieren, lo hacen a través de oralmente, ¿no? Adelante, por favor. Algunas reflexiones de todo lo que hemos... Quisiera comentar, doctores José. Adelante, José Luis. Bueno, la metáfora de Soren Kierkegaard sobre el payaso es muy ilustrativa, ¿no? Me parece que ya en la actualidad con esto de la tecnología de la información ya se puede ver a través del Facebook, del chat, que hay hermanos que ya están ingresando en esa metodología, ¿no? Te llegan mensajes, te llegan prédicas, y miren, parece que también puede ser una alternativa de nuestros tiempos, ¿no? Gracias, sí. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nos vimos que todas las iglesias, ¿no? Yo tengo mi Facebook que se llama Josías Espinosa y tengo casi más de 5,000, como más de 4,500 contactos, ¿no? Entonces ahí yo vi que todos los pastores estaban empezando a hacer sus mensajes por Facebook Live, ¿no? En vivo. Y bueno, era tanto, ¿no? La cantidad que sí, ¿no? Como en la parábola del payaso, a veces uno ya, oye, prácticamente tú mirabas tantas prédicas que no eh, hacías caso casi a ninguno, ¿no? Entonces, era muy difícil. Ahora, me he detenido a escuchar algunas prédicas y estábamos en medio de... Y he visto pastores muy bien ubicados, ¿no? Por ejemplo, había un pastor que decía, estamos en el día 32, en su devocional, ¿no? En el día 32 de la pandemia. Y así, imagínense cuántos días lleva, ¿no? El día 60, el día 70. Le escuché varias veces, como, porque siempre mencionaba la pandemia, ¿no? Y decía, incluso él llegó a tener COVID, incluso estaban pidiendo en su iglesia oración por él, y su esposa. Y en medio de todo eso estaba, y él trataba de dar mensajes de consolación, de respuesta a la pandemia. Y algunos pastores lo hicieron. Pero otros pastores, que eran su mayoría, ni mencionaban la pandemia, ni nada, hermanos. Eso me hace recordar a la frase de Jürgen Moltmann, ¿no? Una teología mirando al cielo, de espaldas a la historia, ¿no? Ni les interesaba, hermanos, la Biblia dice que el ayuno es lo más importante, que esto, que lo otro. Sí, pero hay que ayunar pues por motivos, por ejemplo, como la pandemia, ¿no? O el hermano que murió en la iglesia, hay que hacer un ayuno para que los hermanos sigan persistiendo en la fe, etcétera, ¿no? Pero nada de eso, ¿no? Eso me hace recordar a C.S. Lewis, que en un libro, bueno, C.S. Lewis no era un teólogo, ¿no? Pero sus libros se vendieron mucho. No era un teólogo, pero él tiene un libro bien famoso que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Las cartas del diablo a su sobrino. Y era como que él presentaba cada semana una carta, así, ¿no? Lo hacía en la radio, en Inglaterra, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en una carta de esas dice así, dice, ¿no? Mi querido sobrino, cuando vienen las guerras y las muertes,
poco tenemos que hacer nosotros el diablo y los demonios. Porque el hombre, cuando viene la muerte, se aferra a Dios, le dice. Así que en esta época, si no tienes a quien tentar, no te preocupes. Ya cuando ellos están en paz, cuando están comiendo bien, cuando no hay guerras, no hay matanzas, ahí justo, ahí es el momento para tentarlo. Pero en este momento de guerras, no te desanimes si no tientas a mucho, le dice el Satanás a su sobrino. Entonces, en una prédica que yo di, ¿no? Les contaba esta historia y les decía, ¿no? Hoy cuando la gente muere, busca a Dios. Es el tiempo de hacer una pastoral de ternura, de consolación, ¿no? Y entonces eso conecta la realidad con lo que estamos viviendo. El mensaje bíblico con lo que estamos viviendo, ¿no? Y buscas textos apropiados. Pero muchas veces yo he visto mensajes descontextualizados. Y como en la parábola del payaso, pues no tenemos un mensaje de profundidad para la sociedad. Gracias, hermano José Luis. ¿Alguien más quiere compartir una idea? Adelante. De esto que he dicho o de lo pasado también. Adelante, por favor. Si es en el chat o abra su audio y ahí tiene toda la oportunidad. Buenos días, maestro Josías. Buenos días. Adelante, mi querido hermano. Una consulta. Hablábamos sobre la metáfora de la teología del payaso, este asunto. Y vemos que en la actualidad hay muchas, siempre me he preguntado por qué se sigue haciendo, evangelizando de esa misma forma que se ha hecho desde los años 60, 70, 80 a las calles. Seguro, digo yo, en respuesta a su espíritu de evangelizador o creyendo que se está haciendo bien cuando no se encuentra resultado, no sale a las calles con su megáfono, con su micro, ahora se ha modernizado, sacan sus micros y vemos que la gente pasa, y es bien cierto, pasa y Sí. pasa y pasa y definitivamente somos vistos pues como estos loquitos, ¿no? Que estarían haciendo. Y yo me pregunto usted siempre, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué, digamos, no hay una cultura distinta? ¿Cuál sería el contexto actual que podíamos acercarnos a la persona? Gracias, mi querido Alejandro. Sí, yo también como pastor me he preguntado eso, ¿no? Íbamos a las plazas, nadie nos escuchaba. Y leí un libro que te recomiendo que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. A ver si lo pongo acá. Desarrollo Natural de la Iglesia, que está en internet, ¿ah? Es de Christian Schwartz, ¿no? Desarrollo Natural de la Iglesia. También es de DNI. También le conocen así en internet. Y él dice, ¿no? Que la evangelización de hoy ha cambiado. Antes se evangelizaba en las calles, ¿no? Y esos métodos, por supuesto, eran buenos en su época, pero hoy en día no. Entonces, la mejor forma de evangelización, propone en el desarrollo natural de la iglesia, es a través de las redes sociales. Y él no se refería al Facebook, se refería a que una persona, en la antropología, sus redes sociales, su familia, su primo, su hermano, su amigo, su compañero de... Y entonces, esa es la mejor forma de evangelizar. Y los que han cambiado, por ejemplo, en los métodos, en el desarrollo natural de la iglesia, este famoso Christian Schwartz estudia 1000 iglesias de los 5 continentes, y todas las iglesias que están creciendo tienen un sistema que llamamos secular, donde la evangelización es a través de redes sociales. Entonces, no es que no se puede evangelizar hoy, hay que cambiar el método.
según Christian Schwarz, ¿no? Y yo en eso le doy toda la razón, porque, por ejemplo, cuando pastoreé iglesias y empezamos a evangelizar, al Ministerio de Evangelismo les enseñé, ¿no? El desarrollo natural de la iglesia, método de grupos familiares, etc. Y me di cuenta que, sí, ¿no? Sí, da resultado. Pero si voy a la calle y evangelizo, no. Donald McGavran, en su libro Puentes de Dios, dice eso, ¿no? Dice que la mejor manera de evangelizar es a través de tus redes sociales, y cada uno tiene una red social, y si tú traspasas otra red social es bien difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una cultura. Vamos a suponer, ¿no? Yo quiero evangelizar a médicos. Entonces voy, les busco, no me conocen, ¿no? Le digo a un director de un hospital, mira, que quiero evangelizar, ya hacen una reunión y les hablo y todos me miran, ¿no? Pero, ¿por qué no usamos al hermano que es médico? A eso Donald McGavran llama puentes de Dios. ¿Por qué no usamos a ese hermano? Él le puede hablar más fácilmente, porque los médicos tienen su propio lenguaje, tienen sus, por ejemplo, en asuntos de horarios de trabajo, son bien diferentes a los nuestros, etc. Entonces, sí se puede evangelizar y hay que usar otros métodos modernos. La evangelización es el corazón de la iglesia. Amén. Adelante, ¿alguna otra últimas preguntas? Porque ya estamos llegando al final. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Sí, a ver, sí, Alejandro. Por el otro lado también es una realidad muy cierta, no vemos que en países como Estados Unidos el consejero es siempre han sido en años atrás digamos ministro de Dios, ¿no? Y vemos que aquí en el Perú ha sido todo lo contrario. Fujimori y anterior han sido pues chamanes. Hasta la actualidad no vemos que esa cultura, ¿por qué la iglesia evangélica peruana, me refiero al contexto de la iglesia teóloga cristiana dentro del Perú, por qué no nosotros no hemos podido, digamos, llegar a esas esferas? ¿Cree usted? ¿Cuál es la opinión? Yo creo que la iglesia evangélica, como en la parábola del payaso, no ha podido llegar bueno, hemos crecido, según el año 2000, la estadística de 2017, estamos en 14.1%, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no estamos teniendo un lenguaje para la sociedad. No estamos teniendo un lenguaje para que ellos puedan, pues, realmente conocer un evangelio diferente. Entonces, ellos nos han visto, sinceramente, hermanos, como personas fanáticas, ¿no? Personas que sí aman al Señor y todo, pero que no que no tiene un mensaje adecuado, ¿no? Entonces yo veo que ese es el problema de la iglesia evangélica. Veo que pues he visto, ¿no? Por ejemplo, muchas entrevistas de algunos en radio programas del Perú, en CPN, en muchas radios peruanas, por ejemplo, ¿no? En distintos casos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que no tenemos un lenguaje para dialogar con ellos, ¿no? Nuestro lenguaje es, pues,
como dice Karl Barth, de la jerga evangélica. Pero yo podría, ¿no? Podría introducirme a esos espacios, por ejemplo, como especialista en derecho, ¿no? Soy un especialista en derecho y como soy especialista en derecho, yo pues puedo hacer que esa especialidad, ¿no?, esté al servicio del Señor. Y cuando sea necesario, ¿no?, y cuando sea necesario, yo puedo hacer que eso sea de bendición para el Perú. Pero ahí está el problema. Ahí está el problema. Creo que no estamos hablando del lenguaje de la sociedad. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que como yo no hablo el lenguaje de la sociedad y estoy en la jerga evangélica, que es muy poderosa dentro de mi iglesia, pero no va a calar en el corazón de la sociedad. Muy bien, eso yo creo, hermano. Y los teólogos ahí, por eso, tenemos ahí un trabajo que hacer, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo. Un abrazo para todos. Les espero la próxima semana. Vamos a cumplir con el sílabo que les entregué y hoy también cumplimos con el sílabo. Que Dios les bendiga. Entonces, un abrazo a todos. Adiós. Nos estamos Gracias, viendo. Pastor Dios les bendiga. Josías. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones, Dios Pastor. le bendiga, bendiciones, bendiciones, pastor. Todos. Bendiciones.